Me acuerdo una vez salía de la escuela y me iba caminando y todos los días tenías que pasar por este jardincito y tenía una reja. Y resulta que muchas veces pasaba con mi mamá, pues estaba pequeño, y había un perrito que siempre salía corriendo desde la punta de allá hasta la otra. Entonces, yo cada que veía al perrito tenía algo que ver con el perrito. Sí, entonces yo llegaba y le hacía así y salía corriendo y el perro. Y mi mamá me decía, mucho cuidado, que un día va a estar esa reja abierta y usted nunca sabe, no le rasque la cola al tigre. Bueno, yo igual siempre veía la rejita cerrada y todo. Un día iba sin mi mamá y voy pasando por la reja. Y bueno, de esas cosas que en mi cabeza él llamaba Firulais. ¡Firulais! Y yo salía corriendo. Oiga, y ese día estaba abierta esa reja. Al poste, claro, se me pegó de la pantorrilla. Severo mordisco me dejó. Desde ese día acá que veo un perro tengo pesadillas. Rascar la cola al tigre. Mentiras, amo los animales, me encantan los perros. Y hemos venido hablando de esta serie, sí, qué es el pecado, sí, qué es fallar el blanco, qué es no llegar a ese modelo que Dios te creó para ser. Y cuando nos acercamos deliberadamente a ese peligro, cuando le damos cabida a nuestra vida para que nos saque del camino, sí, es lo que el enemigo busca hacer en nuestra vida. Es cuando nosotros sabemos que no debemos hacer, e igual lo hacemos. Y hemos venido hablando de las diferentes etapas de esa tentación. Sí, algunas veces lo hacemos deliberadamente porque sabemos, otras veces por ignorancia, ¿sí? De otras veces simplemente porque pensamos que no va a suceder nada. Hemos venido leyendo los versículos que anclan esta serie y son Santiago 1 del 12 al 15. Vamos a leerlos juntos. Hoy lo vamos a leer en la traducción lenguaje actual y dice, al que soporta las dificultades, Dios lo bendice. Vamos, léanlo conmigo. Cuando las supera, le da el premio y el honor más grande que puede recibir, la vida eterna, que ha prometido a quienes lo aman. Cuando ustedes sean tentados a hacer lo malo, no le echen la culpa a Dios, porque Él no puede ser tentado, ni tienta a nadie a hacer lo malo. Al contrario, cuando somos tentados, son nuestros propios deseos los que nos arrastran y dominan. Los malos deseos nos llevan a pecar y cuando vivimos solo para hacer lo malo, lo único que nos espera es la muerte eterna. Amén, la muerte eterna. Y allí sigue Santiago en el versículo 16. Mis queridos hermanos, no sean tontos, ni se engañen a ustedes mismos. No, nunca cambia. Pues Dios, fue Dios quien creó todas las estrellas del cielo y es quien nos da todo lo bueno y todo lo perfecto. Además, quiso que fuéramos sus hijos. Por eso, por medio de la buena noticia de salvación, nos dio una vida nueva. Qué lindo ese último versículo. Quiso que fuéramos sus hijos. O sea, Él ya tenía esto preparado para que nosotros fuéramos sus hijos. ¿Sí? Nos dio esa buena noticia. Él ya proactivamente, Él ya nos había dado instrucciones, ya había preparado todo. ¿Sí? Y hoy quiero que hablemos de un personaje que Jesús cuenta en Lucas que se llama el hijo pródigo. ¿Sí? Y aunque el hijo pródigo no es un personaje real, digámoslo así, ¿sí? Es una parábola, es una historia que Jesús cuenta para ilustrar una verdad espiritual. Pero si tú te pones a pensar en esa época, los rabinos, ¿sí? Veían cosas que sucedían,
¿sí? En el día a día. Y de allí sacaban ejemplos para contar, para expresar estas ideas. Parecido como lo que hace un pastor, etc. Entonces, cuando hablamos del hijo pródigo, podemos pensar de que tal vez Jesús en algún momento experimentó algo, vio algo y contó esta historia. O puede que solamente se la haya inventado. No hay pruebas de lo uno o de lo otro. Regarles, ¿sí? Vamos a hablar de este personaje como algo que es real, algo que sucede, ¿sí? Y el hijo pródigo, en este caso, vamos a ver tres personajes. Vamos a ver un papá y vamos a ver dos hijos. ¿Ustedes se acuerdan de esa historia del hijo pródigo? Excelente. Y, ok, entonces dice Lucas 15, dice que un hombre tenía dos hijos, ¿sí? Según lo que leemos en esta historia, debió haber sido un hombre con dinero, ¿sí? Porque cuenta que en el versículo 12 y 13, el menor de ellos dijo a su padre, papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los dos. Poco después, el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Dice que la historia que se fue y empezó a irse de fiesta, a comprarse el carro del año, ¿sí? Para Miami Beach todos los fines de semana. Estoy parafraseando un poco como para que entremos en la idea de qué puede ser eso el día de hoy, ¿sí? Entonces el papá tenía dinero y si tú te pones a pensar en esa época, el segundo hijo, el hijo menor, no era igual que el hijo mayor. El primogénito era el que tenía como las riendas del hogar, era el que iba a manejar toda la herencia. Les quiero que recordemos eso, era el segundo que estaba allí. Dice que se fue a otro país y empezó a malgastar el dinero y que cayó una hambruna, llegó una escasez, cayó el COVID. Algo sucedió tan fuerte que él empezó, ¿sí?, a sufrir. O sea, ya se había gastado todo el dinero que el papá le dio se lo había gastado. Y empezó a tener hambre, a pasar por necesidad. Y se fue y pidió trabajo. Y encontró trabajo con alguien de ese país. Y según lo que cuentan, no era un país con la misma cultura de donde él venía. Si él era judío, y como judío habían ciertas cosas que no podías hacer. Entonces cuenta que él empezó a trabajar con este señor y le tocaba alimentar los cerdos. En la cultura judía, los cerdos son un animal impuro. Imagínense en ese entonces. El mero hecho de verlos o estar cerca de ellos no estaba bien para su cultura. Pero fue tanta el hambre, tanta la necesidad, que a él le tocó empezar a trabajar alimentando cerdos. Y sigue la historia diciendo que ni siquiera tenía para comer la comida de los cerdos, que nadie le estaba dando a él nada en lo absoluto. Entonces se puso a pensar, bueno, yo que estoy así, yo parezco como bobo. Mi papá lleno de plata y yo por acá aguantando hambre. Desde el versículo 17 y 18. Por fin recapacitó y se dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. En ese momento usted se imagina, después de haber derrochado todo lo que te había dado tu papá, ¿cómo sería el hambre de este personaje? Que dijo, no, yo voy a ir a pedir perdón. Dice el versículo 20 y 21. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro. Lo abrazó y lo besó. El joven le dijo, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que me llames tu hijo.
¿Quién dice, póngame a hacer cualquier cosa? Sí, simplemente está bien, ¿no? Yo acepto lo que sea, pero ya no quiero aguantar hambre. Yo sé que la embarré, no debía haberme ido. O sea que ahora me aguanto lo que me toque hacer. Dice que el papá le dijo, "Pues, ¿qué te pasa? ¿Cómo se te ocurre?" Llamó al empleado que trajera ropa, lo vistió. Escuchen bien, yo quiero que acá pensemos algo, porque en esta historia tú la puedes mirar de diferentes ángulos. Y hay uno en particular que yo quiero que veamos hoy. Entonces vamos allá. Entonces dice que él llegó, que lo abrazó. Sí, vaya, tráigale ropa, tráigale unas sandalias, el anillo y vamos a matar el becerro. Vamos a hacer una fiesta porque este hijo que estaba perdido, que había muerto, ha regresado. Sí, cambió de mente. Sí, su corazón entendió que no estaba haciendo lo correcto, que estaba rascándole la cola al tigre en otro lado, sabiendo que él podía estar acá, al lado de su padre. Dice que más adelante llega el hermano que estaba trabajando, entonces ahora vamos a ver ese hermano mayor. Imagínate, ¿sí? Son dos hermanos en tu casa, el pequeñito es malcriado, acaba con la fortuna, se va y tú te quedas allí trabajando con papá todo el día, toda la semana. Y de un momento a otro llega, ¿sí?, el hermanito pequeño, la oveja negra, y el papá le hace la fiesta. Y yo matándome, esclavizándome. ¿Cómo así? ¿Cómo así que no, esto no puede ser? Dice que se indignó. Dice que le dio rabia. Tenía ira de que él estaba haciendo todo ese trabajo. Y el hijo llega normal y ¡pum!, le mata. Dice, el hermano mayor se negó a entrar a la fiesta. Ni siquiera que el hermano había regresado. No, vamos a, aunque sea, le pego un coscorrón por haberse ido a gastar el dinero, ¿cierto? Entonces dice que su papá salió a suplicarle que hiciera, que entrara. Y él le contestó, ¿cuántos años he trabajado para ti? ¿Cuántos años, el hermano mayor? He estado acá esclavizándome, haciendo lo uno, haciendo lo otro. Y tú ni siquiera una gallina matas para mí, ¿no? Él dice un becerro, ¿sí? Pero llega este hijo tuyo, el cual se gastó todo el dinero y hizo todo, y a él sí de una lo recibe así como así, y matas el becerro más gordo. No, eso no es justo. ¿Están conmigo? ¿A quién le parece que eso es justo? Dice Lucas 15, 31 y 32. Hijo mío, le dice el papá. Escuchen esto, iglesia. Tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos. Porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Entonces, de estos tres personajes, yo quiero que ustedes observen acá en el versículo 31 que dice, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. ¿Sí? Cuando hablamos de la palabra pródigo, la palabra pródigo no quiere decir ni perdido, ni malo, no. La palabra pródigo es derrochador. Sí, es alguien que gasta de manera excesiva. ¿Sí? Alguien que es irresponsable con lo que se le ha dado, con lo que tiene. Sí, es una persona que desperdicia los recursos sin medida. Entonces, cuando hablamos de rascarle la cola al tigre, yo quiero que nos acordemos de estas cosas, porque muchas veces los pecados que nos acordamos son esos que más nombramos. Sí, no matar, no robar, no. Pero ¿qué pasa cuando malgastamos sin medida? Cuando derrochamos los recursos que nos dan, ¿sí? Cuando desperdiciamos las enseñanzas que nos dan nuestros padres, nuestros líderes, nuestros pastores, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de esta cultura, hablamos de que estos padres les enseñaban a los hijos de la misma manera. ¿Sí? Mira que cuando le dice al hijo,
hey, tú siempre estás conmigo, todo es tuyo, porque ese era el rol del hijo mayor. Entonces el hijo mayor sí escuchaba al papá y estaba ejerciendo lo que era su rol como hijo mayor. ¿Sí? Él sabía que todo iba a ser heredado, que él era el que iba a mandar en la casa, ¿sí? Que todos los sirvientes, todo el ganado, todo iba a ser allí para él. Y el hermano iba a tener parte de esta herencia, pero viviendo allí juntos con ellos, porque eso era parte de la cultura. Entonces, para que tú en esa cultura vinieras donde papá y le dijeras, oiga, necesito billete porque me voy para Estados Unidos. Quería decirle, yo preferiría que estuvieras muerto que esperar a tener ese dinero. Eso era lo que quería decir en este momento. Entonces, cuando el papá viene donde el hijo y le dice, al mayor, y le dice, pero es que tú tienes todo. En cambio, este que sí quiso irse, como quien dice, yo a los dos los enseñé de la misma manera, pero mira que tú escuchaste y no lo has tenido todo. Ahora, este que no quiso escuchar, sí, se fue a probar, se le dejó que fuera a probar y mira lo que le sucedió. En esa época, sí, todos eran entrenados igualmente. Hijos, hijas, o sea, era cultural. Vamos para algún lugar con eso, iglesia. Entonces, ¿qué pasa? Que ese es el primer punto que quiero que hagamos, que le rascamos la cola al tigre cuando dejamos de escuchar. Cuando dejamos de escuchar. Que la tentación nace cuando nosotros los seres humanos minimizamos las consecuencias de lo que puede suceder. ¿Okay? Es alguna perspectiva psicológica, lo llama un optimismo irreal. O sea, creemos que nosotros somos la excepción a la regla. ¿Y por qué menciono esto? Porque cuando este padre le dice a los dos hijos, si los enseña, los cría de la misma manera y les dice, si tú te quedas acá, si trabajamos juntos, hacemos la tierra, si todos seguimos como lo hemos estado haciendo, tú vas a estar bien. Si tú vas a tener una herencia, vas a estar allí. Pero si tú quieres irte y hacerlo a tu manera, va a traer consecuencias. ¿A alguien le ha llegado a suceder eso? ¿Sí? Que le han advertido que algo puede llegar a suceder si tú te metes por ese camino, pero igual lo hacemos. Y eso es lo que le quería decir este padre, que él había escuchado, más el hijo pequeño no había escuchado. Y es que la obediencia al mensaje de Dios es lo que yo quiero que escuchemos, que entendamos de este mensaje hoy. Porque muchos miran esta idea del hijo pródigo, ¿sí? Como un hijo desobediente o como el otro hijo que le dio rabia o envidia. Pero no miramos a un padre proactivo, a un padre que enseña a todos sus hijos proactivamente. Entonces, cuando nosotros como hijos empezamos a cerrar nuestro oído, ¿sí?, de esas enseñanzas del Padre, allí es donde empezamos a rascarle la cola al tigre. Este es Santiago 1, 19 al 25. Vamos a leer un poco estos versículos, de poner en práctica la palabra. Dice, mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar, pero no apresurarse para hablar ni para enojarse. Pues el enojo de una persona no produce la vida justa que quiere Dios o que Dios quiere. Sí, tenemos que ser lentos para hablar, ¿sí? Rápidos para escuchar. Cuando este hijo, el papá, ustedes se imaginan, cuando llega este muchacho y le dice, papá,
dame la herencia que yo me quiero ir. Yo no creo que el papá simplemente haya dicho, no, hágale, sí, venga. Primero que todo, en ese tiempo no había banco. Entonces no podía decir, voy a ir a sacar la plata y tenga, o le voy a hacer un cheque y váyase. No, a él le tocaba vender tierra. ¿Sí? Imagínense el pobre muchacho para llevarse un poco de vacas o ovejas. No, a él le tocaba vender tierra para poder darle al hijo ese dinero. En ese transcurso de tiempo, mientras vendía todo eso, ¿cuántas veces ustedes creen que el papá tuvo una conversación con su hijo? Hijo, pero mira, yo te enseñé cómo labrar la tierra. Mira, te enseñé cómo criar los animales. Mira, acá lo puedes tener todo. Mira a tu hermano cómo está. ¿Cuántos de ustedes creen que el papá estuvo allí hablándole y diciéndole? Pero como el hijo ya tenía esa idea de qué era lo que quería, cerró sus oídos a esa enseñanza, al recuerdo de lo que ya le había enseñado, porque nada de esto era nuevo para ese niño. Todo esto ya él lo había escuchado, como se lo dice al hermano. Tú siempre estás conmigo, tú lo tienes todo. A los dos los enseñé por igual. Y hay algo que el Señor habló en mi corazón cuando leí ese versículo y decía que no nos apresuremos a enojarnos, porque la rabia es una de las formas más rápidas para caer en pecado. La rabia, la ira es una representación clara de cómo es rascarle la cola al tigre. Porque cada que nosotros nos vemos confrontados en cualquier creencia, en cualquier pensamiento, ¿sí? En cualquier deseo, ¿sí? Sea porque un padre o un líder o las reglas de la comunidad nos confronten y nos digan, no, es que así no es, debes hacerlo de esta manera. ¿Cuántos de ustedes les da como rabiecita? Como, ay, cierto, como, no, es que yo quiero que sea así. Si algunos decimos, Dios bendice esto que yo quiero. Y cuando no sucede, ¿qué pasa? ¿A usted no les da rabia? Como que, cierto, como que, pero si es que esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo pienso. Y quería leerles Efesios 4, 26 y 27. Dice, si se enojan, no permitan que eso los haga pecar. El enojo no debe durarles todo el día, ni debe darle al diablo oportunidad de tentarlos. Sí, porque no toda ira es pecado, pero la ira descontrolada sí lo es. Entonces, este hijo, usted se imagina lo que este hijo debió haber sentido, ¿sí? Que se salió, que se fue de su casa a malgastarse el dinero. ¿Se imagina cuánta rabia debió haber tenido cada que el papá le decía, no se vaya mi hijo, porque es que vea, le va a ir mal, usted se va a gastar esa plata y acá la puede mantener? ¿Cuánto no debió ese muchacho en estar allí? No, ya, deme el dinero porque es que esto es lo que quiero. Mira lo que dice, seguimos con Santiago, versículo 21, capítulo 1. Por esto, o sea, que el enojo no dure hasta el anochecer. Dice, si se enojan, no pequen. Entonces dice, por eso, dice Santiago, despójense de toda inmoralidad y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles. No se contenten solo con oír la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo,
recibirá ¿qué? Bendición al practicarla. Bendición al practicarla. Cuando este padre, sí, proactivamente enseñó a estos niños y les dijo, mira, haz las cosas así, sí, de esa es la manera en la que vas a triunfar. Y ellos empezaron a cerrar sus oídos. La palabra que tenía, sí, esa verdad que les estaba influenciando, se perdió. Y muchas veces nosotros hacemos eso con la enseñanza que Dios nos da. ¿Cuántas veces hemos caído, hemos cometido errores? ¿Sí? Cuando empezamos a hacer algo que nos gusta, que queremos, y Dios nos ha dicho, pero por ahí no es. Espérate, yo tengo algo para ti. Sí, por acá es mejor. Pero nosotros decimos, no, yo lo quiero ya. ¿Alguien se identifica con eso? Yo creo que en cualquier momento de nuestras vidas nos podemos identificar con eso. Entonces, como dice Santiago, si tú no llevas a la práctica la palabra, si la escuchas y no la haces, es como si te miraras al espejo y te voltearas y te olvidabas quién eres. Cuando hablamos de la vida espiritual, del caminar con Dios, ¿sí? Cuando vemos esa historia de ese hijo pródigo, ¿sí? Derrochador, ¿cuántas veces en la vida nosotros hemos derrochado las enseñanzas de Dios? ¿Cuántas veces hemos llegado hasta ese punto en que volteamos a mirar y hemos dejado regado cuánta cantidad de personas, de problemas, por no haber escuchado y aplicado o escuchado, ¿sí? E ignorado la palabra de Dios? Eso es rascarle la cola al tigre. Cada que nosotros empezamos, ¿sí?, a hacer algo en nuestras vidas, no importando lo que sea, y no miramos cuál fue la enseñanza que Dios nos dio para esto, estamos rascándole la cola al tigre. Y dice que nos trae muerte espiritual en vez de una bendición al practicarla. ¿Y qué pasa cuando nosotros empezamos a darle esa cabida al enemigo? Si empieza a sentirse esa muerte espiritual, sino es empezar a tener esa separación de Dios, a entender cómo nos habla, a escuchar su palabra de cómo nos guía. Mira que dice Isaías 59, versículo 2. Son las iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios. Son estos pecados los que lo llevan a ocultar su rostro para no escuchar. Pero usted se pondría a pensar, pero si Dios es un Dios de gracia, es un Dios de amor, si es un Dios de perdón, ¿por qué Él ocultaría su rostro? Y cuando tú ves el hijo pródigo, ¿sí?, cuando ese niño salió, ese muchacho salió, ¿qué hizo el papá? Ya le había dado unos consejos, ya le había tratado de corregir sus ideas. Pero lo más seguro fue que cuando ese muchacho salió, él le dijo, ok, que Dios te bendiga. Aquí estoy cuando tú regreses. Y te voy a estar amando y esperando y orando por ti. Entonces, cuando vemos esa palabra enseguida, es que Él oculta su rostro. Cuando nosotros cerramos nuestros oídos a la palabra de Dios, a la enseñanza, a la guía que Él nos ha dado, ¿qué tú crees que hace Dios? Dice, ok, yo ya te di proactivamente una enseñanza. Ya yo te mostré cómo llegar a ese modelo que hice para ti. Pero si este es el camino que tú quieres, está bien, yo dejo que tú vayas.
igual te voy a amar siempre, pero Él no va a tener su rostro. Lo que quiere decir Isaías con eso es que tú no vas a poder escuchar la voz de Dios. Tú no vas a poder discernir cómo te guía su sabiduría cuando empiezas a hacer lo que Él ya te dijo que no hicieras. ¿Están conmigo? Pero ¿qué pasa después? ¿Qué pasa cuando nosotros llegamos a ese punto donde dejamos de escuchar la voz de Dios? Sentimos hambre, ¿sí? El trabajo, ustedes se pueden imaginar cómo se vuelve, la familia. O sea, por eso quería traer esa idea del hijo pródigo. Sí, porque miren lo que le sucede a él. O sea, derrochó todo lo que le había enseñado, todo lo que le dio y empezó a sufrir. Por eso cada que nosotros entramos en una etapa, en una época de sufrimiento, de retos, ¿sí? Cuando sabemos que hemos estado desviándonos del camino, que no podemos entender, que no escuchamos la voz de Dios, que no discernimos dónde está, Señor, ¿dónde estás? Ese es el momento en el que nosotros damos una marcha atrás, donde volvemos a acordarnos, ¿sí? Lo decía el hijo pródigo, el hijo menor. Yo estoy aquí aguantando hambre cuando en la casa de mi papá hasta los jornaleros comen mejor que yo. Entonces, ese mensaje es para que nosotros nos paremos allí en ese momento en el cual estamos teniendo esa dificultad, ¿sí? Y sepamos para dónde regresamos. O aún mejor, cuando empecemos a rascarle la cola al tigre, que nos acordemos lo que posiblemente pueda suceder si seguimos por ese camino. Muchas veces como seres humanos se nos dificulta, ¿sí?, ver el futuro. ¿A alguien se le dificulta ver el futuro? ¿Cierto? En algún momento de mi vida tuve la oportunidad de vender muebles de casas, ¿sí? Y dile que no estoy. Y resulta que había algo en la venta de muebles que nos enseñaron y lo hablaba con todas las personas que les vendía. Y era que la parte más importante de tu casa, de lo que compras para tu casa, adivinen cuál es. El mueble donde se sienta al frente del televisor, no, mentiras. El colchón. Porque en el colchón tú duras 7, 8 horas diarias. Pero ¿cuántas veces observamos el colchón? Yo no creo que nos paremos y le quitamos la funda y decimos, tan bonito el colchón. Pero cuando pasa el tiempo, la calidad de tu sueño, ¿sí?, la calidad del colchón como tal, lo que te va a durar, va a tener un efecto en tu vida positivo, ¿sí? Vas a vivir más años, no vas a tener el dolor de espalda. Pero ¿cuántas veces le ponemos atención al colchón? Pero le ponemos atención al sofá, ¿sí? Al televisor tiene que ser el más grande. Y está bien, no quiero decir que eso esté malo, porque a mí me gusta el televisor grande, eso sí hay que decirlo. Pero cuando estamos hablando de lo que puede suceder en el futuro, ¿sí?, y compramos el colchón de 200 pesos, ¿qué crees que va a suceder en tu vida? Y eso es lo que Dios nos ha dado, y es el segundo punto que yo quiero hacer, que la mejor herencia que los padres pueden dejar no es una posición, ni una propiedad o una cuenta bancaria, sino enseñar a sus hijos a escuchar y a obedecer la voz de Dios. No importa lo que tú le dejes a tus hijos, no importa lo bueno o lo malo que haya sido su padre.
Pero siempre, siempre, siempre debemos acordarnos que tenemos un Padre en el cielo que ha sido proactivo en enseñarnos todas las cosas que nosotros necesitamos saber para poder tener una vida que corresponda a su llamado. Y esto es lo que este padre del hijo pródigo representa. Un padre proactivo. Dice la Proverbios 13:1. El hijo sabio atiende la corrección de su padre, pero el insolente no escucha la represión. Vivimos en una sociedad donde actuamos, ¿sí? Donde respondemos, somos reactivos a todas las cosas. Cuando hacemos algo mal, cuando queremos corregir a un hijo o nos corrigen, tenemos esa contrariedad. Siempre ponemos una defensiva, una barrera, como que, ¡ugh! No quiero que me corrijas. Y mira la sabiduría de la palabra. Esa corrección debemos anhelarla, porque es que es esa corrección, esa sabiduría es la que nos va a ayudar a no ser reactivos. ¿Cuántos de ustedes son padres de familia? ¿Cuántos de ustedes son hijos? Tienen todos que levantar la mano porque aquí ninguno fue concebido ahí por obra y gracia, ¿ok? Pero ponte a pensar cuando tú fuiste corregido, ¿sí? Que actuabas en tu naturaleza, ¿sí? Como niño, te tira uno desde la mesa, explora todo, se lo mete a la boca. Imagínate que llegue tu papá, tu mamá, esa figura de amor, de guía, de protección, y tú estás actuando en tu naturaleza. Y lo primero que hace cuando tú te tiras de la mesa, nunca te dijo no te tires. Nunca te enseñó, mira, si te tiras de esa mesa, te golpeas y te das un bubo. Pero el niño llega y se sube a la mesa porque eso es su naturaleza. ¿Cómo crees que se siente ese niño cuando el papá llega o la mamá? ¿Usted por qué se tiró ahí? Mira, y se rompió la cabeza. ¿Cómo se va a sentir ese niño? Va a estar en shock, va a decir, pero si yo estoy haciendo lo que yo sé hacer, ¿cómo tú me vas a venir a hablar así? Tú que eres la persona que yo miro con amor, con protección. Como padres, nosotros tenemos una responsabilidad de enseñarle a nuestros hijos proactivamente. Y aún mejor, como hijos, tenemos una responsabilidad de recibir la enseñanza proactiva de Dios, escucharla y aplicarla. Porque de otra manera, el día que estés allá comiendo, queriendo comer la comida de los cerdos, y te toque regresar donde ya papá te había dicho, o te toque corregirte, no porque Dios lo castigue, sino porque hay consecuencias a nuestros actos. ¿Cómo nosotros nos vamos a sentir? Sí, Efesios 6:4. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, más bien críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Efesios 6:1-3. Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Hoy en el Día del Padre, yo quiero que nosotros nos vayamos con esa idea. Todos tenemos la responsabilidad de enseñar a nuestros hijos proactivamente, ¿sí? Y de escuchar las enseñanzas de Dios y aplicarlas, respetar lo que Él nos ha dado y no rascarle la cola al tigre porque es que es lo que deseo, es lo que pienso que...
porque tarde que temprano nos va a morder. Vamos a pedirle a Dios hoy que nos enseñe cómo nos enseña. ¿Alguna vez le has preguntado eso a Dios? Que te enseñe cómo te enseña. Alguien. Padre, enséñame cómo me enseñas. Que nosotros podemos leer la Biblia. ¿Sí? Nosotros podemos orar, pedirle todo lo que le pidamos, pero nunca saber cómo nos habla, cómo nos enseña, cómo nos corrige, cómo nos disciplina. Y a menos de que nosotros lleguemos hasta ese punto, ¿sí?, de aprender cómo nos disciplina y amar la idea de la disciplina de Dios. Ese es el resumen de este mensaje. Es amar la disciplina de Dios. Porque a menos de que nosotros entendamos cómo Él nos enseña, ¿sí?, cómo Él nos habla, cómo Él nos guía, cómo Él nos disciplina, vamos a seguir dándonos contra todas las paredes, contra todos los muros, cayendo y haciendo. Pero igual su amor es tan grande, su gracia es tan inmensa, que no importando cuántas veces nosotros nos rebelemos, cuántas veces nosotros hagamos las cosas a nuestra manera, sabemos que Él tiene los brazos abiertos, esperando a que regresemos a Él. En Santiago 1:18, quiero repetir ese versículo, dice: además, quiso que fuéramos sus hijos. Por eso, por medio de la buena noticia de salvación, nos dio una vida nueva. ¿Cuál es la noticia de salvación? ¿Cuál fue la buena noticia de salvación? Jesús. Ese es nuestro modelo. Si alguno de ustedes no sabe cómo Él nos enseña, cómo te enseña, observa la vida de Jesús. Y si tienes mucho tiempo leyendo la Biblia o yendo a una iglesia, yo quiero que intencionalmente tú le digas a Dios: papá, ayúdame a amar tu disciplina. Y verás cómo con los brazos abiertos te recibe. Porque es que el hijo pródigo regresó cuando sintió la disciplina. La disciplina no se la dio cuando él le cascó que había llegado porque gastó el dinero. La disciplina la recibió cuando le fue mal. Y así mismo nos puede pasar a todos nosotros. Que nos pasan las cosas, nos duele y creemos que es que la disciplina es mala, que estamos siendo castigados. Pero cuando amamos esa disciplina, la vamos a pedir con ansias. Así que hoy yo los quiero invitar a que nosotros le pidamos a Dios disciplina. Que le pidamos a Dios que nos ayude a entender y a recibir la palabra disciplina de buena forma. Que cuando escuchemos esa palabra, lo primero que se nos venga a la mente no sea: ay, nos llaman a regañar. Sino que pensemos de que nos ama tanto que nos muestra cómo hacer. Que quiere que hagamos las cosas bien, que nos enseña. Eso es amar la disciplina de Dios. Y yo creo que nosotros, con la experiencia que algunos podemos tener como padres, podemos decir: qué bueno es cuando un hijo escucha y no toca regañar. Asimismo, nuestro Padre en el cielo se sienta a esperar. Yo ya te conté, yo ya te dije cómo hacerlo. Si lo haces de esta manera, mira el regalo de la vida. Pero si lo haces a la tuya,